Les decía entonces que X sub I con barra encima significa marca de clase, X con la barra encima sin la I es la media o promedio, que después veremos entonces si se simbolizan lo mismo, cuál es la diferencia entre la media y el promedio ponderado. Después lo vamos a ver. Y existe otro símbolo que es muy parecido y es X sub I. ¿Listo? Sin barra ni nada. X sub I. El X sub I entonces corresponde a cada valor de la muestra. Ahora se escribe cada valor de la muestra. Cada valor. ¿Listo? Entonces, ojo porque estos son símbolos que vamos a estar utilizando y que es importante que ustedes los reconozcan. ¿Listo? De hecho, ahora vamos a ver de una vez, vamos a utilizar dos de ellos. Para la fórmula de la media con datos no agrupados, entonces ya sabemos que el símbolo es X barra, lo vamos a calcular como la sumatoria. Ustedes ya vieron este símbolo anteriormente. Un momentico, dejamos aquí un momento espacio. Sumatoria de cada uno de los datos, de cada valor. ¿Sí ven? De cada valor de la muestra. ¿Desde qué dato? Este es el símbolo que seguimos acá. Desde I representa la posición del dato. Entonces será desde el primer dato hasta el dato N. Recordamos que N estaría representando el último dato. Profe, me voy a hacer un momentico de la reunión y ya vuelvo a entrar, ¿vale? ¿Ok? Todo dividido entre N. ¿Ok? Así es que vamos a calcular la media con datos no agrupados. Este es un procedimiento que ustedes naturalmente lo hacen, lo trabajan sobre todo cuando tienen que sacar notas o algo así, saben cómo sacarlo, sencillamente suman sus notas y dividen por la cantidad de notas. Eso es esto mismo, ¿ok? Entonces, lo que quiero es que reconozcan la simbología que tenemos aquí, ¿ok? Esta simbología es la que quiero que reconozcan. Entonces, si yo tengo un ejemplo que me toca sacar la nota, la nota promedio y resulta que me dice que mis evaluaciones fueron de 4, la segunda evaluación fue de 3.2, la otra evaluación fue de 3.6 y la otra me fue mucho mejor, 4.4. Entonces yo quiero saber cuál fue mi nota media o nota promedio. ¿Ok? No confundan promedio ponderado con solamente promedio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esto sería lo que yo llamaría X1, porque es la primera nota. Esto sería X2, esto sería X3 y esto sería X4. ¿Ok? Esos son los X sub I. De acuerdo a la notación que tenemos, entonces aquí me quedaría que X barra dice que es igual a la suma de las X sub I, es decir, la suma de las notas. Para nosotros será 4.0 más 3.2 más 3.6 más 4.4. Esto es lo que me está diciendo. Desde la primera nota, esa suma
Va desde la primer nota, des en cuenta, eso es lo que significa aquí. Desde la primer nota. La primer nota fue 4. Hasta la nota N, es decir, la última nota. ¿Cuál fue la última nota? Pues 4.4. Eso es lo que significa esa simbología que tenemos acá. Toda esa simbología lo que me dice es que sume desde la primera nota hasta la última nota, es decir, hasta la nota N. Si, si el símbolo dijera desde I igual a 1 hasta N menos 1, ¿qué significa? Que ya no incluyo la última, sino voy hasta la antepenúltima. Entonces, lo único que tendría que sumar sería esto de acá. ¿Ok? Para que reconozcan estos símbolos que se colocan. Lógicamente, si fuera n-2, entonces ya sumo, pero no incluyo los dos últimos. ¿Listo, muchachos? Para que reconozcan qué es lo que significa todo ese símbolo. Dividido entre n, y n es, recuerden, la cantidad de datos. En este caso tenemos 4 datos. Y ahora sí, podemos hacer el cálculo. 4 más 3.2 más 3.6 más 4.4. Eso me daría 15.2. Y 15.2 dividido entre 4 me quedarían 3.8. La nota promedio es de 3.8. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay? Perfecto. Cuando a mí me dan un ejercicio completo, es decir, donde tengo que, o me dan una lista de valores y primero me toca armar una tabla de frecuencias, entonces tengo una serie de valores como los ejercicios que ustedes hicieron, donde yo les daba 40 valores y a partir de esos 40 valores ustedes formaban las tablas de frecuencia. Entonces yo diría, bueno, para un problema como ese, ¿qué debo calcular? ¿La media con datos no agrupados o la media con datos agrupados? Pues muy sencillo, se puede calcular cualquiera de las dos. ¿Listo? Uno puede utilizar cualquiera de los dos cálculos para, para realizar la media o para determinar la media. Pero entonces, ¿cuál utilizo? Muy simple. Si el problema les da a ustedes datos no agrupados, pues no se pongan a complicarse, calculan con datos no agrupados. Pero si el problema ya les da la tabla de frecuencias, entonces calculan con datos agrupados. ¿Listo? Normalmente los resultados tienden a ser muy parecidos, aunque no exactamente iguales. Pero podemos considerar que son suficientemente iguales para admitir cualquiera de los dos resultados. ¿Listo? Entonces ya saben, se puede admitir cualquiera de los dos resultados. Veamos entonces cómo es la fórmula para media con datos agrupados. Sencillamente lo vamos a calcular como la sumatoria desde i igual a 1, pero ahora es hasta n mayúscula de, perdón, x sub i barra por f sub i dividido entre la sumatoria de f sub i
desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué es la parte de arriba? Pues sencillo, que vamos a multiplicar esto de acá, que es la suma de las marcas de clase por sus frecuencias. Y lo de abajo, ¿esta suma qué es? Pues esta suma, la suma de las frecuencias. Recuerden ustedes que en la tabla, en la tabla de frecuencias, cuando uno suma las frecuencias, ¿qué es lo que le da? Pues sencillamente n, que es el número de datos o el tamaño de la muestra. ¿Sí? Tamaño de la muestra. Sigamos entonces con notas. Digamos que en un colegio de bachillerato, entonces tenemos grado sexto, grado séptimo, grado octavo, grado noveno, grado décimo y grado 11. ¿Sí? Pregunto, ¿este es el número de orden? ¿Esto será el número de orden de esa tabla de frecuencias? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense que la primera columna de una tabla de frecuencias es el número de orden. Pero pregunto, ¿será que eso sí es el número de orden? ¿Nadie que quiera participar? Pues no, ese no es el número de orden. Esa es la clase. El número de orden, recuerden que es sencillamente un consecutivo. Eso quiere decir que el primer grupo es el grado sexto, el segundo grupo es grado séptimo, el tercer grupo sería octavo, el cuarto grupo sería noveno, el quinto grupo sería grado décimo y el sexto grupo sería grado undécimo. ¿Ok? Entonces, no confundir. ¿Esto qué sería? Pues esto sería la clase. Recuerden que la clase es el nombre que nosotros le damos al grupo. Me dice, por ejemplo, que los niños de grado sexto han obtenido notas entre 3,5, no, más alto porque los chiquitos normalmente tienen mejores notas, entre 4 y 4,4. Los de séptimo han obtenido notas entre 3,6 a 4,2. Los de octavo han tenido notas entre 3 y 4,4. Los de cuarto, los de noveno mejor, han tenido notas entre 2,6 y 4. Los de décimo han tenido notas desde 2 hasta 3,8. Y los de undécimo han tenido notas desde 2 hasta 4,4. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Pues tengo límites. ¿Ok? Lo otro que tendría que calcular entonces sería la marca de clase. Entonces, marca de clase para el primer grupo. 4,4 más 4 dividido entre 2, eso da 4,2.
Marca de clase del segundo sería 4.2 más 3.6. Eso me daría 3.9. Entre 3 y 3.4 da 3.7. Entre 2,6 y 4, creo que me da 3.3. Entre 2 y 3,8 me da 2.9. Entre 2 y 4,4, eso da 3.2. Y digamos que tenemos las siguientes frecuencias. Las frecuencias que serían, pues la cantidad de estudiantes que hay en cada uno de esos grupos. Entonces, digamos que en sexto hay 20 estudiantes, en séptimo hay 18, en octavo hay 24, en noveno hay 22, en décimo, digamos que hay 15 estudiantes y en un undécimo hay 17 estudiantes. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿qué me dice? Pues que multiplique este por este. 20 multiplicado por 4.2, creo que eso me da 84. O sea que aquí estoy haciendo x barra sub i multiplicado por f sub i. Luego 3.9 por 18. 3.9 por 18 y eso me da 70.2. Luego 3.7 por 24 y eso da 88.8. Luego 3.3 por 22 y eso da 72.6. 15 por 2.9, 43.5. 43.5. Luego 3.2 por 17, 54.4. ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Todos los productos. Ahora me dice pues que los sume. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Sumar todo eso. 84 más 70.2 más 88.8 más 72.6 más 43.5 más 54.4. Y eso daría 413.5. Lo siguiente que hago entonces es sumar todas las frecuencias. O sea que ahora sumo la columna de frecuencias. 20 más 18 más 24 más 22 más 15 más 17. Y eso da 116. Y por último, hacemos la división. Entonces la media sería igual a 413.5 dividido entre 116. Y eso daría 3.56.
Entonces, podemos concluir que la nota promedio del colegio es de 3,56. Preguntas. El hecho de que a mí me muestren una tabla no significa necesariamente que ya toca hacer una media con datos agrupados. ¿Ok? Les voy a colocar un ejemplo. Dice, en Bogotá existen 4 fábricas de camisas. Entonces, el número de camisas y el precio unitario de cada empresa se muestra en la tabla. Y entonces me aparece empresa 1, la 2, la 3 y la 4. Ay, por Dios. Estoy más torcido. Dejemos eso sin línea. Me dice, la empresa 1 se llama El Camisón. La segunda empresa se llama La Blusa Morada. La tercera empresa se llama, a ver, ¿cómo conocen ustedes una empresa? La Manga Ardiente. Y la última se llama eh, La Manga Sisa. No sé ni cómo se escribe Sisa. Creo que es así, yo no sé. Ahí ustedes disculparán y quienes vean el video también disculparán si eso está mal escrito. Digamos que la primera empresa vende 50 camisas. La segunda vende 80 camisas. La tercera vende 100 camisas y la última vende 70 camisas. ¿Listo? Este es el número de camisas vendidas. Además, me dice que la primera empresa vende sus camisas a 60,000 pesos. La segunda empresa vende sus camisas un poco más económicas a 50,000. La tercera las vende a 45,000 y la última las vende a 55,000. ¿Ok? Y aparecen dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cuánto vende una empresa? ¿Cuánto me refiero a cuántas camisas, no? Aquí hagamos claridad sobre, porque no estoy hablando de ventas totales, sino cuántas camisas
¿Cuántas camisas vende una empresa en promedio en Bogotá? Y segunda pregunta, ¿cuál es el precio en promedio de las camisas en Bogotá? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde para una pregunta, no sé cuál, pero una de las dos preguntas es una media con datos no agrupados y la otra pregunta es una media con datos agrupados. El asunto es saber, primero, cuál es cuál. Segundo, cuál se va a comportar como una marca de clase y cuál, qué información me refiero, se comporta como una marca de clase y qué información se comporta como, como una frecuencia, ¿sí? Porque acuérdense que en la fórmula de datos agrupados aparece frecuencia y aparece marca de clase. El asunto es que tengo que reconocer cuál es cuál. Entonces, ¿qué opinan ustedes?